Y el país integra, compañeros, ¿cómo están? Buenos días. Sí, generamos esta transmisión desde Corporación Participación Ciudadana. ¿Cuál es el motivo? Conocer lo que días atrás se analizó en los distintos foros que están realizando, esta vez en torno a la inseguridad que vive el país. A propósito de eso, vamos a conversar con la directora ejecutiva Ruth Hidalgo para que nos comente qué se ha logrado, cuál es el objetivo y qué viene después de eso. Ruth, bienvenida a Corapia, a los medios comunitarios. Bueno, buenos días con todos y todas. Qué gusto tenerles acá en la oficina. Un saludo fraterno a esa red enorme que maneja Corape a nivel nacional. Respondiendo la pregunta, Participación Ciudadana está llevando adelante esto que le hemos denominado diálogo sin violencia. Estamos en un ambiente que es difícil dialogar, increíble decirlo esto, pero es difícil dialogar. Las redes sociales están abundadas, llenas, digamos, y tienen mucha abundancia de violencia, no existe un debate realmente respetuoso, no existe un debate de los temas además fundamentales que nos interesan. Yo creo que la ciudadanía está inmersa en mucha ansiedad porque mientras la polarización atrapa a los políticos, la ciudadanía quiere seguridad, quiere mejorar su economía, quiere salud, quiere educación y realmente es ese haberle tomado a la temperatura de lo que necesita la ciudadanía, lo que nos ha motivado, la verdad, a generar un espacio democrático, plural. Es importante que es un espacio plural, porque nosotros nos sentamos a conversar con quienes piensan como nosotros, pero sobre todo con quienes no piensan igual a nosotros, porque creo que la democracia y el país merece darle oportunidad a todos y todas para juntos buscarle una salida a esta crisis, porque estamos en crisis permanente política, generada por los políticos. Entonces, la ciudadanía, ¿qué? ¿A dónde queda la ciudadanía? La ciudadanía tiene un rol, creo que es importante motivar a buscar en conjunto soluciones. Y dentro de esto, pues tenemos un menú, digamos, bien interesante de diálogos. Hemos partido con algunos temas, hemos hablado de violencia política, hemos hablado de violencia de género, hemos hablado del juicio político, hablamos la vez pasada, hablamos de transparencia y esta ocasión nos convocó justamente el tema de la inseguridad. ¿A la luz de qué? A la luz del aumento de inseguridad y de casos, ¿no es cierto? Que a nivel del país estamos viendo todos los días, en varias provincias, este, este resurgir de hechos violentos, estos asesinatos, sicariatos, sobre todo los sicariatos, que les hacen, se hace relación o les hacen relación al crimen organizado, el tráfico de personas. Hay mujeres y hombres que desaparecen todos los días. Algunos los encuentran, a la mayoría no. ¿Dónde están? ¿A dónde fueron los desaparecidos? Entonces, alrededor de eso hicimos este diálogo y que fue bien interesante. Tuvimos la oportunidad de convocar a expertos sobre el tema, un académico como Fernando Carrión, un experto como Guido Núñez y también un periodista que está dedicado a levantar información valiosa desde hace años atrás respecto a lo que pasa en la frontera, con respecto al crimen organizado, el tema del tráfico de drogas y que conoce a profundidad cómo ha ido escalando sobre todo y tomando espacio y carne en la ciudadanía este ejercicio del crimen organizado, su cercanía con, por ejemplo, con la minería ilegal. ¿Qué pasa con la minería ilegal? Entonces él conoce estos temas y hemos convocado a la ciudadanía a escuchar. ¿Con qué objetivo? Me decía usted. Yo creo que es importante empezar a generar masa crítica dentro de sociedad civil. Si bien es cierto, los políticos están preocupados en sus propios intereses, creo que sociedad civil tiene todo el derecho del mundo también de discutir entre los que nos quieran escuchar los problemas que para nosotros son más importantes y que son fundamentales. Y a partir de esa discusión, quizá en determinado momento plantear, ¿por qué no?, opciones y por qué no plantear propuestas desde sociedad civil. Muchas de las cosas de sociedad civil, de los cambios en la democracia se han hecho desde sociedad civil. La misma constitución política, cuando fue construida sobre la base también de mucha ayuda y colaboración de parte de sociedad civil. Y yo creo que en muchos años, por una u otra razón, sociedad civil ha perdido de alguna manera ese espacio tan importante que le corresponde. Y creo que es momento de retomar esos debates, retomar la presencia, ocupar los espacios públicos. Y qué manera más bonita de ocupar un espacio público a través de un evento de diálogo.
Ahora se viene también un nuevo proceso de cambio de autoridades. Tuvimos de prefectos, alcaldes, también lo concerniente también a autoridades de la Asamblea Nacional. ¿Esto de alguna manera, desde participación ciudadana, ven que podría contribuir a reducir los índices de inseguridad en el país? ¿O se necesita una política integral para tratar de combatirla? Bueno, una de las cosas que se discutió justamente en el evento y que va muy bien a propósito de su pregunta es el hecho de que una de las cosas que no se ha hecho bien o uno de los defectos o de lo que falta en justamente en los temas de seguridad en el país ha sido justamente el generar planes aislados de seguridad por gobiernos locales, por sector, por ministerio. Y lo que se habló en ese momento y que fue el de consenso de los expertos es que lo que se necesita en contraposición a eso es generar un plan de seguridad nacional que involucre a los gobiernos locales, a la luz sobre todo ahora de que hay nuevos gobiernos locales. El día de ayer se acaban de posicionar todos. A mí me parece que esa es una gran oportunidad para que a través del consenso y la participación y el llamado a partir quizá desde el gobierno nacional, estas nuevas autoridades piensen en conjunto cómo hacer e ir transitando hacia la construcción de un plan de seguridad nacional. Porque además, no nos olvidemos que los gobiernos locales son entes muy estratégicos en lo que significa crimen organizado y seguridad. ¿Por qué? Porque viven realidades distintas. No es lo mismo hablar de un gobierno local, por ejemplo, que esté usted ubicado en los sitios donde hay minería ilegal, que un gobierno local como el de Esmeraldas, donde no hay minería ilegal, pero hay narcotráfico y sicariato. Entonces es importante pensarle un plan integral desde las visiones distintas y poder converger en soluciones que sean adecuadas para todos, porque en un tema de seguridad tan complicado como el que vive en el Ecuador, es un error pensar que un mismo plan puede ser efectivo para una provincia, para un gobierno local, para otro gobierno local. No, es importante tener una visión global, una visión nacional. Eso fue lo que se habló también y nosotros creemos que es excelente, digamos, esa posición y ojalá ahora con nuestros nuevos gobiernos locales salgan también desde ellos esta iniciativa de querer empezar un diálogo con el gobierno central y un diálogo quizá también entre ellos, también entre gobiernos locales, pero forzando la generación de un plan nacional de seguridad. Ahora también a raíz de esto, el presidente Guillermo Lasso ha emitido dos decretos ejecutivos en los cuales primero se autoriza el porte de armas de uso civil y el segundo se da apertura para que las Fuerzas Armadas puedan salir a patrullar a las calles. ¿Esto también se analizó? ¿Cómo ven ustedes estos dos decretos? Sí, justamente eso mismo se analizó también en el seno del diálogo y ahí hubieron varias manifestaciones o criterios, algunos contrapuestos, lo cual fue súper bueno porque nos permitió desde de la contraposición de criterios respetuosamente también se sacan conclusiones que son buenas. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los panelistas estuvo de acuerdo en que le parecía que este decreto de apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía es bueno, era lo que tenía que hacerse, sobre todo porque de alguna manera baja esta sensación que tenemos los ciudadanos de estar digamos, desangelados, de estar abandonados, de estar sin que nadie nos ayude y nos proteja. Y de alguna manera, si bien el hecho mismo de que la presencia por sí sola de las Fuerzas Armadas no solucionan los problemas, pero contribuyen a que el ambiente o el ánimo del ciudadano esté de mejor manera y esté más tranquilo. Pero había otra posición en la que decía que está bien la salida a las calles, sin embargo, ninguna toma de decisión tan fuerte como aquella que venía de los dos decretos podía ser efectiva si es que a la mano y a la par no se estaban trabajando también en medidas sociales y en medidas que estén apuntadas a los sitios donde más conflictividad esté con una presencia del Estado, por ejemplo, en más salud, más educación,
más iniciativas quizá de pequeños emprendimientos, más apoyo a los pequeños artesanos, dependiendo el sitio, digamos, medidas ahí sí más focalizadas de acuerdo a las necesidades de estos sitios donde son los focos más importantes de sicariato o de crimen organizado. Y se hablaba concretamente de Esmeraldas, por ejemplo, una provincia que ha estado por tantos años y décadas abandonada del Estado, donde los niños no tienen donde estudiar porque las escuelas que fueron construidas hace años ya no valen, porque en realidad no hay un catastro efectivo de dónde están las escuelas, no tienen profesores, son niños desnutridos. El tema de la desnutrición es un problema bien serio en el Ecuador. Llegan los niños a la escuela sin haber desayunado, sin haber comido, niños que no pueden realmente aprender adecuadamente, y eso se repercute en una cadena sistémica al país en general. Entonces, ¿eso a quién le corresponde? Al Estado. El Estado dar las soluciones, entrar con cultura, entrar con música, con todas las otras cosas, a la luz de, por ejemplo, de lo que ha sucedido en otros países o en otras ciudades, como la ciudad de Medellín. Y ahí nuevamente viene otro elemento que es importante, y es el juego o el rol que juegan los gobiernos locales en estos procesos innovadores que tienen que ir de la mano con una visión desde el gobierno central. Si bien mencionan ustedes también que se necesita políticas públicas, que las autoridades locales logren también plantear estas alternativas, ¿se logró también de analizar o determinar? Porque estamos viendo que la ciudadanía también hoy lamentablemente está actuando en defensa propia, han dicho también en el caso de algunos delincuentes que han sido capturados. ¿Esto a la par va a traer consecuencias? Sabe que por eso es tan complicado tomar una decisión de esa naturaleza, porque una decisión de armar, digamos, de alguna forma a la ciudadanía siempre trae unos riesgos enormes, porque usted lanza esa decisión, pero no puede estar, no está, ya pierde el control de cómo van a hacer uso la ciudadanía de ese porte de armas. Si bien es cierto, existe un reglamento donde hay una serie de cortapisos, donde usted no podría manejar en teoría normalmente, digamos, un arma, porque usted tendría que seguir un curso, pasar una serie de, exacto, varios requisitos. Pero en el día a día, realmente, en los barrios, en los sitios en donde más seguridad está, las personas no se van a preocupar bueno, antes de usar el arma, estoy aquí en un sitio inseguro, voy a pedir la autorización, voy a seguir. Eso no sucede en la real dimensión de la ciudadanía de a pie. Y eso es un peligro, porque pueden darse desmanes de un lado y del otro. Pueden darse desmanes de que empiecen a solucionarse los conflictos a bala. Y ese es uno de los riesgos más importantes, más importantes. Usted ve como también en ausencia del Estado y en ausencia de políticas efectivas de seguridad, ¿qué es lo que estamos viendo? Ahora en la ciudadanía y en los barrios, cuando les cogen a las personas que son supuestamente ladrones, les matan. Y no necesariamente a veces se equivocan, es decir, es ese riesgo humano que está presente siempre en la línea fina entre le voy a dar un castigo comunitario o lo voy a matar. Y el momento que lo mato, entonces, ¿qué pasa con el derecho a la vida de aquella persona? Y hay un debate bien interesante y bien importante y profundo sobre eso, ¿no es cierto? Pero el momento que usted tiene las armas, ¿verdad? Ese debate pasa a segundo plano, porque la persona que hace es sacarle el arma y meterle un tiro. Con razón o sin razón, no lo sabemos, no lo podemos saber. El tema es que la mera posibilidad, la mínima posibilidad de tener usted el chance de manejar un arma de alto calibre o de medio calibre y matar a una persona, abre un abanico de posibilidades en las cuales se les pueden ir de las manos. Y lo mismo sucede también del otro lado, entonces es complicado. Pues para ir cerrando también este diálogo, ¿se van a seguir teniendo más de estos espacios, de estos foros para tratar, en esta oportunidad fue la inseguridad, pero habrá otros temas sociales, también temas de fondo que ustedes van a seguirlos analizando? Correcto. Tenemos muchísimos temas sobre el tapete. La agenda nacional y las necesidades del país son enormes. Y como le digo, nosotros nuestro compromiso siempre es por la democracia y vamos a seguir fomentando este tipo de espacios. Estamos pensando desde ya que el próximo espacio, ojalá nos vea el alcalde, poder tener con el alcalde, poder preguntarle una serie de cosas. Tenemos un nuevo alcalde de Quito que asume desafíos enormes, asume una ciudad difícil, una ciudad no solamente atravesada por la inseguridad, pero sobre todo asume una ciudad con poca gestión municipal y poca gestión administrativa, con un metro que él mismo
ha dicho que por responsabilidad tiene que cerrarse, un metro que fue inaugurado al apuro por simplemente tener, digamos, cumplir con un tema de manera quizá hasta irresponsable. Pero tenemos un montón de preguntas. Tenemos preguntas no solamente por lo que le acabo de mencionar, tenemos preguntas alrededor de los 7 puntos que cuando nosotros tratamos de unir a las candidaturas de los en ese entonces precandidatos de Quito pusimos sobre la mesa y el actual candidato estuvo conocimiento porque yo mismo le mandé. Entonces quisiéramos conversar con él sobre qué va a hacer con este superávit de puestos, si es que él está de acuerdo en que la estructura del municipio tiene que cambiarse y de qué forma. ¿Será que va a automatizar los servicios que son tan dolorosos y son un dolor de cabeza, las filas interminables y la falta de automatización? La fauna urbana, ¿cómo va a gestionar? Tenemos miles de perros de la calle que están caminando por allí y siguen aumentando y eso empieza a ser un problema de salud pública. ¿Cómo vamos a hacer la movilidad? El tema de esta diáspora venezolana que está aquí y que definitivamente vienen con familias y que desafortunadamente le va a tocar responder también con algunas salidas a la alcaldía. Entonces, tenemos un montón de preguntas para hacerle al alcalde y confiamos en que su visión democrática también pase por el lado de sentarse con nosotros, que no somos más que ciudadanos de a pie, para poder conversar sobre estos temas que nos preocupa como quiteños con la nueva autoridad. Ok, queremos agradecer a Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Corporación Participación Ciudadana, quien nos ha dado a conocer también de lo que se trató días atrás, este foro sobre seguridad. Políticas públicas, mayor atención también de las autoridades, son algunos de los puntos estratégicos. Con esto regresamos a estudios. Ustedes tienen más. Corape, informa.